Dios, y el Señor lo viene antes para nosotros, poder estar aquí reunidos y como estuvimos haciendo la memoria de nuestro Señor Jesucristo, también para proclamar su palabra, esa palabra de la declarada eterna que el Señor nos ha dejado en la Biblia. Y hoy quería compartir con ustedes un pasaje del Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan. Este Evangelio es el último que se ha escrito y en este Evangelio, sobre todo, el Señor nos muestra su deidad, el Dios hecho hombre. Cuando comienza nomás el Evangelio nos dice que ese verbo se hizo carne, ese verbo era Dios y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y realmente falta poquitos días para que el mundo occidental celebre de alguna manera el nacimiento de Cristo, quizás sin entender todo lo que significa esto. Hemos cantado: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Él vino a nacer en Belén, pero Él vino a morir en la cruz del Calvario. Y en esa cruz, como hemos cantado, esa cruz fue preciosa para nosotros, porque en esa cruz Él nos perdonó. Él llevó nuestro pecado sobre ese madero y soportó la ira que nosotros deberíamos soportar, la ira de su Padre. Y puedo decir, hecho está, consumado es. Y realmente, por eso en esa cruz dice, podemos gloriarnos únicamente en la cruz, porque no es de nosotros. Únicamente en la cruz de Cristo, en ella pudimos tener reconciliación, perdón, vida eterna y un futuro glorioso con el mismo Señor Jesucristo. Pero el tema que quería hoy está en el libro, en el capítulo 17 de San Juan. En San Juan nos muestra que como el Señor Jesús, como el gran yo soy, distinto yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Ese gran yo soy que en Éxodo se presenta cuando Abraham, el Señor se presenta a Abraham y a Moisés, y Moisés le pregunta, ¿y en nombre de quién iré? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Y acá el Señor Jesús se atribuye a sí mismo ser el gran yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la resurrección y la vida. Y así nos presenta distinto yo soy de lo que Él era. Él era pero en el capítulo 17 está en el contexto de su charla íntima que tiene con sus discípulos. A partir se desarrolla el Evangelio de San Juan del 1 al 12 para toda la multitud, pero a partir del 13 él le prepara su círculo íntimo de discípulos para ese acontecimiento único que venía, la muerte de él, su crucifixión y nuevamente su resurrección. Y sabía que iba a ser un tiempo difícil para él. En ese contexto yo había compartido cuando el Señor le avisó a ellos que Satanás le había pedido a ellos para zarandear a Pedro, y ahí Pedro creía que estaba preparado para ese momento. Yo iría con Dios hasta la muerte. Luego pasó que le negó, pero el Señor le había dicho, yo he orado para que tu fe no falle. Realmente ocurrió eso. El Señor le restauró y él fue el primero en proclamar las verdades del Evangelio para una multitud, y el Señor lo utilizó para que grandes multitudes vengan a los pies del Señor. Y así fue preparando a través del capítulo 13. También le mostraba la importancia del servicio en el capítulo 13, porque realmente ellos todavía no estaban conscientes y quizás estaban peleando quién iba a ser el mayor de entre los discípulos. Pero el Señor, cuando prepara esa palangana con agua, le da a los pies de cada uno de ellos y le muestra realmente una actitud de humildad, porque esa tarea era realmente una tarea que debía realizar el siervo más pequeño. Y el Señor le dice, si yo
Usted me dice Señor y Maestro. Yo sí, realmente soy eso. Es una gran palabra al Señor, que Maestro, una gran palabra para ellos, que yo entendía lo que significaba. Yo siendo Señor y Maestro le lavo, usted tiene que lavarse los pies. El amor debe lavarse los pies los unos con los otros. Y ahí muestra el amor que debemos tener en la iglesia, el amor a cada uno de nosotros, a cada uno de nuestros hermanos. Y así después preparado. El Señor sabía que iban a estar en este transcurso. También vemos que el Señor declara quién le iba a declarar, quién le iba a entregar, aunque ellos no entendieron mucho. Y luego el Señor trata de poner paz en su corazón. Él dice, en el 14 dice, no se turbe vuestro corazón de creer en Dios, creed también en mí. Y habla de que Él se va, pero habla que en donde se va hay muchas moradas que tienen preparadas para los que le aman. Y ahí le habla de paz, y pasos lejos, y pasos, no hay más adelante. Pero en el capítulo 17 habla de la dependencia que tenemos que tener con Él. Él se presenta como la vid verdadera. La vid verdadera. Y cuando el capítulo 17, 15, Jesús nos habla de la vid verdadera, 15. Y cuando termina la parte, dice, en el capítulo 15, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Realmente todo lo que fue hablando él tenía un propósito, que su gozo esté en cada uno de nosotros. El gozo del Señor sea cumplido. Y realmente este año, terminando el año, si hemos permanecido en dependencia del Señor, realmente debemos estar gozosos. Gozosos porque nosotros somos únicamente algo si estamos dependiendo de Él. Sin mí nada podré hacer. Y así comienza el versículo, dice, versículo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Acá el Señor se presenta como la vid verdadera, la única vid. En el Antiguo Testamento muchas veces el pueblo de Israel era presentado como la vid, pero muchas veces era presentado para juicio, porque esa vid que el Señor, como nos vamos a leer en el capítulo, en Salmo 80, nos habla un poco de esa vid, y en distintas partes del Antiguo Testamento habla de Israel como esta vid. En 8:8 dice así, hablando de la nación de Israel: hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y la plantaste, limpiaste sitio delante de ella, e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Y ahí vemos que habla de Israel como esa vid que el Señor con mano poderosa sacó de la nación de Egipto cuando eran esclavos, y el Señor le dio una tierra para que sea fructífero. Pero vemos en Isaías, mucho más adelante, en Isaías del Antiguo Testamento, en el capítulo 5, nos habla de esa viña que el Señor plantó. Isaías capítulo 5 dice, en la segunda parte del primer versículo dice: tenía mi amado una viña en una ladera fértil, le había cercado y despedregado y plantado viñas escogidas, había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar, y esperaba que diese uvas, y dio uva silvestre. Ahí vemos el pueblo de Israel que el Señor tenía un propósito: ser el representante del Señor en la tierra, para que realmente diese gloria a Él, que diese frutos para Él. Pero que Dios dice acá,
dio uva amarga. Ya, pero acá entonces volvamos al libro de Juan 17. Acá ya él se presenta como esa vid que realmente va a dar fruto para Dios, porque Él es la vid verdadera, el gran yo soy. Y nos presenta, uno dice, estas cosas habló el Señor y hablando, me estoy con él, dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Habla de Él como la vid verdadera y al Padre como el labrador. Ya nos habla, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo lo que aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y acá presenta, ya está hablando de la intimidad con todos los discípulos suyos, ya no está ni Judas con ellos. Estaba hablando a su pueblo. Y él habla a su pueblo como pámpanos unidos a la vid. Él es la vid, el dueño de la viña del Padre, y cada uno de los creyentes está unido a vid, son los cogollos que van brotando de aquella vid verdadera. Pero hay algo negativo, parece acá, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Y acá pareciera que hay personas que pertenecen que están unidos a la vid y que son pámpanos, pero que están sin fruto y el Señor lo quita. Pero he visto distintas, llevando a la versión original, y esta palabra habla de levantar también, no solo quitar, sino levantar. Y en otra parte dice juicio, un juicio de muerte, habla de un juicio. Posiblemente nos habla acá de personas que están sin fruto, pero podemos pensar que el Señor porque si conocemos las vides están plantadas, sostenidas a un poste, y ahí tienen ramificaciones que están apoyados sobre enramadas, y ahí vemos que hay ramas que se cuelgan y no pueden ser fructíferas. Y puede ser que el Señor diga, esas ramas que no me están dando fruto porque están caídas, yo le levanto. Levanto para que puedan dar fruto. Pero también habla, dice, y todo aquel que lleva fruto, son las ramas que está dando fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y qué significa llevar fruto para el Señor? ¿Qué podemos entender llevar fruto? Hacer la tarea en la iglesia, venir cada reunión. Y realmente es bueno hacer todo, evangelizar, compartir con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de tarea en el Evangelio. Realmente es bueno eso. Pero el Señor está pensando en frutos de justicia, como pedía Israel. Yo quería que dieran frutos de justicia. Y la palabra de Dios en Gálatas nos habla del fruto del Espíritu. Dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Y si vemos todo ese fruto, si vemos amor, vemos a Cristo. Si vemos un hombre que tuvo gozo, es Cristo. Si alguien que tenía paz, es Cristo, es el Señor Jesús. Si era alguien que era manso, es Cristo. Todas esas características que son fruto del Espíritu nos lleva a la persona de Cristo. Entonces, el fruto que realmente el Señor está pidiendo es asemejarlo a Cristo. Tener el carácter de Cristo. No es tanto la actividad que hacemos, sino nuestro carácter. Asemejarnos a Él. Si en este año hemos permanecido en el Señor,
si hemos estado en comunión con Él y hemos buscado cada uno de nosotros tener tiempo con Él, los frutos serán algo automático. No. La palabra en este pasaje no nos pide que demos frutos, sino dice permanecer en mí. La idea del Señor Jesucristo es: usted tiene que vivir en continua dependencia de mí para que dé fruto, porque separado de mí nada podréis hacer. Esa es la idea de este capítulo. Esa es la idea que el Señor demuestra a sus discípulos. Yo voy a ir, me van a matar, voy a morir, pero voy a resultar. Y también dice: yo enviaré a un consolador, alguien que esté con ustedes, en vosotros y con vosotros. Alguien que sea igual, alguien que igual a mí, va a estar con ustedes. Pero ese le va a ayudar a que esté en dependencia ustedes, de mí, completamente. Y dice podar, dice, todo aquel que lleva fruto. Las personas que han crecido en el carácter de Cristo, el Señor dice: voy a podarle. ¿Para qué? Para que lleven más fruto. La idea es que el Señor Jesús es ir perfeccionando a medida que el cristiano va creciendo en la gracia y en el conocimiento de Él. Y muchas veces esas podas son dolorosas, porque si algo conocemos de la poda es cortar esas ramas que no son muy útiles para dejar lo útil para que puedas dar de vuelta un buen crecimiento, para dar frutos y que sean abundantes. Como esas uvas que caen, vemos esa foto que esas uvas que caen, muchedumbre de uvas linda. El Señor cuando trata bien, no como tenemos muchas veces en nuestras casas que nunca le podamos y esas uvas no dan nada, o se dan frutitas así que nunca maduran. Pero el que sabe, el labrador, sabe cómo tratar a la planta. Y acá vemos que una rama que es fructífera, el Señor muchas veces le poda a través de distintas circunstancias. Muchas veces problemas en la familia, enfermedades, separaciones. El Señor permite para que realmente se esté purificando, para que a medida que entienda y comprenda todo lo que está pasando y que el Señor está obrando en su vida, dé mucho más fruto. Muchas veces, muchas personas hoy quizás están en ese proceso, un proceso de poda. Y es doloroso, sí es doloroso. Pero si estamos unidos a Cristo, y vamos a poder, con Él vamos a poder pasar ese tiempo de poda y vamos a seguir creciendo en la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Dice que para que lleve más fruto. Y acá habla de cada creyente. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que es hablada. Cada cristiano unido a Cristo tiene la seguridad de la salvación. En este pasaje nunca nos habla de que un cristiano puede perder la salvación. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Cada uno dice que ha venido a Cristo a través de la fe, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El Señor en un momento quitó el velo que nos impedía ver la gloria de Cristo y la inmundicia que éramos nosotros en nuestra vida, y pudimos arrepentir de los pecados, venir a los pies de Cristo. Y a partir de ese momento fuimos injertados a la vid verdadera. Y a partir de ser injertados a la vid, esa savia que corre por la vid verdadera pasa a pasar por nosotros y comienza a fructificar. Y estamos limpios, y vosotros ya estáis limpios. Y acá es el mandamiento fundamental: permanecer en mí y yo en vosotros. Es algo mutuo. El Señor permaneciendo en nosotros y nosotros permaneciendo en Él. Es un mandato. Lógico que cada cristiano ya está unido a la vida. Pero acá también hay un mandamiento, porque la palabra, el Dios, es un Dios que también nos usa a nosotros, porque la soberanía de Dios no anula la voluntad del hombre. El Señor te salva, te escoge para la salvación
te escogió desde antes de la fundación del mundo y te unió a la vida verdadera. Pero cada uno de los suyos debe tener el deseo de estar cada día unido más a Cristo. Porque si dejamos de estar pasando tiempo con el Señor, si no deseamos de pasar tiempo con el Señor en su palabra, en oración, en compartir con los hermanos, nos alejamos de Dios, del Señor Jesucristo, y pasamos a ser tipo esa rama que está caída sin fruto. Y acá dice, pero como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, nos habla de la uva con su fruto, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Y es algo lógico. Nosotros podemos hacer un montón de cosas separados del Señor. Y el mundo hace muchas cosas separadas del Señor. ¿Cuántas cosas inventaron? Pero algo que trasciende esta vida y que es para la eternidad, nosotros no podemos hacer nada. Únicamente unido al tronco, a la vid verdadera. Y acá dice, el 5 dice, yo soy la vida verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separados de mí nada podréis hacer. ¿Cuántas veces habla de permanecer? Como 7, 8 veces. Y acá realmente lo destacado es permanecer. Permanecer. Y qué bueno que durante este año que el Señor nos permitió estos permanecciones. Pero qué bueno es tener en nuestro corazón cada día vivir más cerca de Él. Cada día tener más intimidad con Él. Y que el Señor esté podando todo lo que nos impida, esto que es algo que estorbe nuestra comunión con Él. ¿Cuántas cosas tiene que podar nuestra vida el Señor para que realmente nuestra comunión sea más íntima? Nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestro creer que podemos hacer. Muchas veces, cuando comienza el día, nos levantamos y vamos al trabajo sin siquiera pegar nuestros rodillas y doblar y clamar al Señor que nos guarde, nos cuide, nos proteja, creyendo que somos independientes. Pero si el Señor nos guarda desde la primera hora, ¿cuántas cosas nos libra cada día? Y el Señor, por su gracia, muchas veces nos guarda, nos cuida, pero el Señor está diciendo, permanezca en mí, dependa de mí, no crean que ustedes son independientes. ¿Cuántas veces dejamos de escudriñar su palabra, de obedecer su palabra, y creemos que la vida del Señor, el Señor nos salvó y que para siempre podemos vivir como queremos, y no es así? La palabra nos dice así. Cada persona que ha sido redimida y salvada no va a desear vivir como era antes. El Señor puso su Espíritu Santo en cada uno de nosotros, y Dios nos dio una nueva mente para que podamos entender y comprender y que le deseemos y que realmente podamos ser transformados a través de la renovación del entendimiento. Y acá nos dice, yo soy la vid verdadera, vosotros el que permanece en mí, y yo en él, que lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podré hacer. Separado de Él, nada podemos hacer. Pero cuando estamos unidos a Él, podemos decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero eso todo no es hacer cualquier locura, es todo lo que conforme al propósito que Dios tiene en nosotros podemos hacer. Y ahí el apóstol Pablo dice, sé vivir en escasez, en abundancia. Nada le mareaba al apóstol Pablo. Él podía tener un montón de plata y esas cosas no le impedían vivir conforme a la voluntad del Señor. Podía sufrir hambre, escasez, persecución, pero eso no le llevaba a abandonar a Cristo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo. En Cristo realmente somos poderosos nosotros, pero separados de Él podemos. Y ahí sigue. El que en mí no permanece será echado. Habla de
el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recoge y lo echa en el fuego y arde. Y acá vemos la figura de personas que profesan, un día profesan religión y están un tiempo con nosotros. Y quizás podemos ver evidencia que también vemos a Judas. Judas 3 años estuvo con el Señor Jesús. Y nadie él desconfiaba que él le iba a entregar. Pero su naturaleza pecaminosa se manifestó en el momento que le entregó al Señor Jesús. Y vemos que cuando el Señor dice, en una parte dice, usted está limpio, pero no todos, aún estaba Judas con él. En este momento ya no habla que no todos estaban limpios. Judas pudo disfrutar la compañía de Jesús. Quizás pudo ir a predicar junto al grupo que iba y tenía el mandato de llevar el evangelio, sanar enfermos, echar demonios. Pero nunca había conocido al verdadero Jesús. Sus ojos estaban puestos quizás en el dinero que podía apuntar siendo el tesorero del grupo de los apóstoles. Pero el Señor nunca le corrió del grupo. Pero encima le dice que le amó, le amaba. Amigo le dice cuando el Judas le vino a entregar. Y dijo que cuando llegó la hora, él por 30 piezas de plata, que era realmente algo ínfimo, entregó a su maestro. Aunque luego su corazón se dio cuenta de lo que había hizo y en vez de arrepentirse realmente y clamar al Señor, después hizo algo. Ese hijo de perdición. ¿Y cuántas personas quizás hoy pueden estar integrando una iglesia, pero no están unidos a la vida verdadera? Realmente el Señor nos confronta a cada uno de nosotros, no a nosotros, pero a cada uno de nosotros. La palabra dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Realmente cada uno debemos tener nosotros, ¿dónde está nuestro corazón? Realmente. Porque dice, ¿dónde está nuestro tesoro? Está nuestro corazón. ¿Y cuál es nuestro tesoro? ¿Es realmente Cristo nuestro tesoro para nosotros? O quizás dejamos de mirar a Cristo y estamos en otra cosa. Cristo debe ser nuestro tesoro en todo. Y acá habla de juicio, dice, el que en mí no permanece será echado, porque ya esto no habla de una restauración, sino será echado fuera como pámpano, se secará y lo recoge, le echan en el fuego y arde. Algo que no sirve para nada. Y vemos que el Señor una vuelta a sus discípulos dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, y el Señor que le dice, nunca os conocí, nunca habían tenido una comunión íntima con el Señor, nunca estuvieron aferrados estuvieron unidos a la vida verdadera. Qué triste que lleguemos a la eternidad habiendo estado en una iglesia, escuchando, y qué triste para muchos que podemos compartir la palabra y no confrontarlo y confrontar a cada uno de ustedes. Para que podamos estar unidos a la vida. Porque realmente unido a Cristo únicamente hay salvación, hay perdón. Pero quizás si profesaste mucho tiempo y no estás en la vida verdadera. Pero hoy es tiempo aceptado, hoy es tiempo de salvación. Podés venir arrepentido de tus pecados, pedir perdón por este tiempo que pasaste como profesante y aferrarte a la vida verdadera, clamando perdón y reconciliación. Es tiempo, hoy estamos a tiempo. El Señor tiene misericordia, el Señor es bueno, es paciente, no queriendo que ninguno se perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Qué bueno que el Señor nos da el tiempo. Yo muchas veces cuando era niño escuché la palabra. Y pasaba el tiempo, quizás en el primer tiempo creía que era parte, después me di cuenta que no era y me alejé del Señor. Pero el Señor, su misericordia me atrapa hacia Él. Que el Señor pueda traerte a ti, por más que estuviste de profesante y que nunca estuviste unido a la vida verdadera. Y únicamente unido a la vida verdadera va a dar fruto en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones.
no activismo. Luego sí, el Señor te va a usar de acuerdo a su voluntad donde el Señor quiere, pero te va a ir transformando. Realmente el Señor es bueno y el que estaba hablando a sus discípulos nos habla a nosotros. Dice, el que en mí no permanece será echado, dice, y arden, y dice, si permanecéis en mí, y mis palabras, habla de las palabras, si permanecen en mí, permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué precioso este versículo. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Y qué significa que sus palabras permanezcan en nosotros? Podemos estudiar en memoria el versículo y esa palabra permanece en nosotros. Que permanezca la palabra en nosotros es que una vez que escuchamos y entendemos, comenzamos a ponerla por obra. Esa palabra permanece en nosotros cuando obedecemos su palabra. Y ahí que dice el Señor, habla de la oración, pedid todo lo que queréis y se lo haré. ¿Qué pedimos? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Podemos pedir si permanecemos en todo lo que queremos. Realmente la palabra es así y es cierto. Porque cuando la palabra del Señor mora en nosotros, nuestra mente es transformada para no pedir cosas que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Sino nuestro pedir y nuestra oración va a ser cosas que realmente glorifiquen al Señor Jesucristo. Podemos pedir por nuestros hijos que sean salvos, por nuestros vecinos que realmente puedan pasar de muerte a vida, para que esta iglesia realmente crezca y pueda ser una luz en medio de este barrio. ¿Por cuántas cosas realmente valiosas podemos pedir? Y el Señor dice, oh, será hecho, no hay duda. Y podemos decir, gloria a Dios, amén, porque el Señor nos dice, oh, será hecho, pedid, pero permanezcan en mí, permanezcan en mi palabra. Confiemos en su palabra, permanezcamos en Él, en forma voluntaria, sabiendo que ya somos de Él, pero busquemos tener intimidad con Él. Vamos a ver que nuestras oraciones van a ser contestadas porque nuestras oraciones son oraciones que salen de un corazón que aman al Señor Jesucristo y que están rendidos a Él. Y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis mis discípulos. ¿Cuánta gloria podemos dar al Padre que cuando cada uno de nosotros seamos cada día semejantes más a nuestro Señor Jesucristo? Cuando comenzó la iglesia en Antioquía y se le llamaron cristianos por primera vez. ¿Por qué le llamaban cristianos por primera vez? Porque eran muy parecidos a Cristo. Cada uno de los discípulos de Cristo se semejaban como Cristo y hablaban como Cristo y tenían el carácter de Cristo. Entonces se llamaron cristianos. Y era por burla realmente en el principio, porque ellos decían, estos son cristianos, seguidores de Cristo, pero realmente el tiempo pasó y hoy realmente para nosotros ser cristiano es algo que muy caro a nuestro corazón. El mundo dice, acá el mundo cristiano y cristiano, pero realmente cada uno que son cristianos son discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, que aman a Cristo y glorifican a Cristo. Y así sean mis discípulos. O sea, para ser discípulo de Cristo debe estar unido a la vid y permaneciendo en su palabra. Seguimos. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Ahí nos muestra la magnitud del amor que tiene el Señor con nosotros. ¿Cuánto ama el Padre a su Hijo? Cuando el Señor, en forma extraordinaria, habló desde los cielos, cuando al Señor Jesús dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ese mismo amor que el Padre tenía con el Hijo, el Señor Jesús tiene por cada uno de sus discípulos. ¿Y qué dice? Permanecer en mi amor. Y realmente el Señor nos muestra lo más grande de que es su amor. Él siendo enemigos, nosotros siendo enemigos suyos,
dio su vida por nosotros. Y Él muestra lo que es amor. Amar aún a nuestro amigo, al enemigo. Amar a los que nos hacen mal. Perdonar a los que nos maldicen. La palabra del Señor tiene enseñanza preciosa para nosotros. Y acá habla, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. El Señor cuántas cosas nos manda, pero nos manda porque tenemos la capacidad, una vez que tenemos el Espíritu Santo nosotros, vamos a tener la capacidad de obedecer sus mandamientos. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, y como en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Vamos a ser semejantes al Señor, porque el Señor fue obediente hasta la muerte